Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Un capítulo más, muy contento yo porque hemos estado grabando ciertos temas que tienen que ver con, vaya, con lo médico, ¿no? Hemos tenido temas también como más psicológicos, hasta espirituales, como las heridas del alma que tuvimos el día de ayer. Y ahora vamos a tener ya algo mucho más, ¿cómo decirlo?, más terrenal, ¿no? Mucho más tangible, mucho más a lo mejor conocido. Sin embargo, conocido entre comillas, porque es un problema de salud que muchos de ustedes y nosotros como médicos, pues por supuesto, escuchamos a diario. Y bueno, pues por supuesto que nosotros como profesionales de la salud sabemos que es, pero bueno, alguien que nos puede ayudar a entender y sobre todo que lo importante y lo que pues, por supuesto que es molesto, que es el dolor, y que nos explique desde esa perspectiva, pues de nuevo hoy tenemos a nuestra médica paliativista, bueno, anestesióloga, paliativista y además algóloga. Entonces, ustedes ya la conocen, es la doctora Frida Aguilar, y primeramente quiero saber cómo estás, doctora. Hola, ¿cómo estás? Mm, Yo muy bien, nuevamente muy feliz de estar mm. aquí compartiendo un poquito más de todos estos temas que pueden ser de interés para todas las personas. Sí, no, de hecho, como te comentaba antes de entrar, mucha gente ya estaba preguntando que a qué hora salía, a qué hora iba a estar listo el capítulo, porque bueno, quiero yo deducir que es gente que bueno, seguramente padece esto, o al menos conocen a alguien, y es una información que les puede ayudar muchísimo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Te cedo los micrófonos para que obviamente tú nos deleites con tu conocimiento y bueno, como tú quieras empezar, adelante, doctora. Ok, bueno, pues vamos a hablar de la migraña. La verdad es que es un padecimiento súper común, muchísimo más común de lo que creemos. A veces podemos incluso confundir una cefalea Sí, normal o tensional con una migraña. Lo importante de detectarla y de saber que padecemos esto, pues justamente es prevenir y tratar todo lo que puede estar alrededor de la enfermedad, ¿no? Todos los desórdenes migrañosos que nos pueden pues estar afectando. Entonces, dime. no, ¿No? perdón, me hice un movimiento aquí raro. Discúlpame. No te apures, mira. Adelante. Entonces, la migraña, pues, es una enfermedad que es crónica y se manifiesta de manera episódica. A nivel Sí, mundial, se considera que más o menos el 12% de la población lo tiene y es una de las principales causas de inasistencia al trabajo, sobre todo, pues, si estamos hablando de la vida laboral, ¿no? Entonces, necesitamos saber, em, pues, de dónde viene, cuál es el claro. problema, cuáles son los elementos que participan, las manifestaciones clínicas. Muchas veces llegan los pacientes a consulta y te dicen, no, doctora, es que diario me duele la cabeza, este, y pues se me desencadena con el estrés o con alguna Sí, situación y que lo tengas diario no quiere decir que sea una migraña, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, pues es un desorden definitivamente que es crónico, es del sistema nervioso y está caracterizado por tener episodios típicos y que sean recurrentes y los cuales generalmente están asociados a otros síntomas. Todos estos pacientes generalmente presentan náusea, vómito, fotofobia. La fotofobia es el que les lastima la luz. Ujú, Sonofobia, que es que les lastima el ruido o que tengan algunos otros síntomas o datos que nos puedan llevar al diagnóstico de migraña. A pesar de que es una enfermedad como muy común, no se le ha dado la importancia a este problema. O sea, aunque es de interés médico de verdad y que está a nivel mundial, em, sí, por ejemplo, en el tema de la algología o de la medicina primaria, etcétera, pues es más, o sea, le ponemos más atención a una diabetes, a una hipertensión, a un claro. dolor por otra cosa que a las migrañas, que incluso pueden pues, ser incapacitantes para la vida diaria, ¿no?
Entonces, Sí, totalmente cierto. justo, pues debemos enfatizar y debemos hacer el diagnóstico correcto y tratarlo. Em, dime. Fíjate que tienes razón. Digo, estabas platicando de la gente que lo sufre. Y al menos de la estadística que logré yo sacar. Fíjate que en 2022 se estima que más o menos 20 millones de personas en el país, hablando de nuestro país México, sufren migraña. Sí, como dices, es una enfermedad altamente discapacitante y solamente, o sea, de esos 20 millones, el 27% solicita atención médica. Digo, obviamente, pues, y los que más solicitan la atención médica, pues son mujeres. Y hablando de eso, las mujeres son los que, bueno, al menos en este artículo, son 70% de las mujeres económicamente activas son las que lo sufren más. Es mucho más común en las mujeres por ciertas situaciones Ujú, hormonales, así es. estrés, tipo de alimentación. Y sí, en efecto, son las mujeres quienes más lo sufren, al igual que las cefaleas. Entonces, todo Ujú. lo que dices es correcto. Podemos, te cuento que las cefaleas se clasifican, ¿no? O sea, la migraña está clasificada como una cefalea primaria. Y pues esto Sí. constituye la mayor parte de las consultas médicas, sobre todo ambulatorias. Y entonces la migraña pues es de nuestras cefaleas primarias y tenemos que diagnosticarlo porque dentro de la migraña existen todavía muchísimas más tipos de migraña. O sea, no solo es como migraña así solita. Existen diferentes Claro. subtipos y hay algunos más eh, pues no voy a decir la palabra grave, sino hay algunos como más sintomáticos o con mayores complicaciones. Entonces tenemos la migraña Ujú. sin aura, con aura, algunos síndromes que son precursores de migraña, la migraña retiniana, en racimos, ¿no? Entonces tenemos Oye, que, dentro de esa clasificación también entra digo, no sé, digo, me recuerdo que es a lo mejor la infantil o estoy mal. sí, hay una migraña infantil. Fíjate que ese sí ya es Ah, ok, sí. muy tema de pediatría, ¿no? Pero sí Sí, sí, sí. hay una migraña infantil, o sea, en realidad son miles, ahorita te Ok, mencioné como que las más comunes, ¿no? Las que se vienen ok, así como, eh, pues, de primera instancia, pero claro. hay muchísimos, tipo clúster, entonces tenemos que Ujú. diagnosticarla y saber de qué migraña estamos hablando. Y pues Ok, fíjate que la migraña, o sea, si me remonto un poquito, los primeros, a mí siempre me gusta como mencionar esto porque, ¿no? La diabetes se descubrió ya muy para acá, o las enfermedades renales, o los tratamientos y así, ¿no? Pero desde ujú, los babilónicos ya había escritos donde referían de la migraña y también de sus tratamientos. Entonces, imagínate cuánto ok, tiempo ha pasado para sí, estudiar, sí, sí. pues, lo que es la migraña, ¿no? Sí, no, pues ya es un tema. Se estresaban desde hace ya Ya algunos tenían, ayeres. ya tenían estrés, así es. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues las migrañas las vamos a dividir, las más comunes y así las más que vemos todo el tiempo son la con aura y sin aura, ¿no? La sin aura es la migraña común. Ahorita Ujú, te la voy a pues explicar un poquito, pero tú me preguntarás, oye, ¿y cómo voy a diferenciar? O sea, yo muy sencillo, exacto. la primera vez que llega un paciente al consultorio o yo paciente, ¿cómo puedo saber si lo que tengo es una migraña o lo que tengo es una cefalea tensional o una cefalea en clúster, ¿no? Entonces, Así es. súper sencillo. Generalmente la migraña es unilateral. Ujú, Yo siempre les digo, no vemos enfermedades, vemos pacientes, pero por libro la mayoría es unilateral y es pulsátil, o sea, la migraña, eso sí, pulsa, siempre pulsa. No, a sí. diferencia de la cefalea tensional, que los pacientes nos los describen como si un casco les estuviera oprimiendo la cabeza. Entonces, Y nosotros, es bilateral, y es ¿no? bilateral, ajá, justamente. Entonces, cuando les preguntamos, ¿le duele la cabeza toda o solo de un lado? Y ya, dicen, no, pues de solo de un lado. ¿Y cómo le duele?
¿Le oprime o le pulsa? No, pues me pulsa, ya. Migraña. Tendremos que Sí, investigar si es sí, con sí, sí. aura, si es sin aura, todo el tipo de apellido de migraña, pero generalmente eso es lo primero que tenemos que checar, ¿no? La duración, la Claro, frecuencia, si tiene aura o no. Muchos pacientes ya lo saben, o sea, dicen, tengo aura, ya me va a dar, ¿no? Y ya hasta se toman su medicamento preventivo, porque puede haber fotofobia, fonofobia, náuseas, vómito, cosa que en una cefalea tensional no da, ¿no? O sea, si tienes claro. fonofobia, fotofobia, eso no da en la migraña. Y pues, o sea, Ajá. es el dolor, te digo, es pulsátil, se acompaña de estos síntomas y el aura más común, eso es muy importante mencionarlo, es la visual, que pueden ser luces, o sea, los pacientes dicen veo lucecitas, o si ves un punto fijo como que se amplía, o hay bordes brillantes, o cosas que ven ahí que pueden presentarse. Pero hay diferentes tipos de auras, o sea, algunos pacientes presentan hormigueo, ¿no? Por ejemplo, y eso les llega a asustar mucho, sobre todo cuando es la primera vez que les sucede un hormigueo en la cara, en el brazo, puede haber alteraciones en el pensamiento, el habla, y si te pones a pensarlo, o sea, qué miedo que tú como paciente sea Sí, la claro. primera vez que te esté pasando y digas, se me está hormigando la cara, se me está hormigando el brazo, me está doliendo la cabeza, piensas evidentemente lo Una peor, parálisis ¿no? o algo, Ajá, ¿no? sí, y corres. Y no, y es una migraña, hay que detectarla y hay que Así es. saber que es el aura, ¿no? Y Claro. también existen tipos de auras atípicas, que puede ser debilidad muscular, diplopia, que saben que vean, o sea, ven doble. Eh, Algunos síntomas visuales donde solo afectan un ojo, ¿no? O sea, no de los dos, sino un solo ojo, pérdida del Ujú. equilibrio, incluso hay disminución del nivel de conciencia. Y a todo esto, obviamente hay que, sobre todo si es la primera vez, sí hay que realizar algunas pruebas diagnósticas. No podemos decirle al paciente, ah, sí, es una migraña, ¿no? Pero ya una vez que se detecta, pues se puede tratar, o sea, no hay necesidad de estar pues sufriendo este tipo de Claro. causas, ¿no? Y Y son dolores tremendos, o son sea, dolores muy, no son cualquier sí, dolores. son dolores muy Sí. fuertes y existen criterios, o sea, si me voy así como criterio también, pues Ujú. existen criterios para saber si es aura o si es sin aura y te los voy a decir también para que todas las personas que nos escuchan lo tengan en cuenta, igual si quieren como que Por favor. anotar y así para decir, ah, sí, sí cumplo con los Sí, criterios de una migraña o no. Estos son criterios sin aura, ¿no? Porque acuérdense que con aura es diferente y entonces una migraña debe de ver por lo menos de estos criterios, deben cumplir con alguno de estos criterios, generalmente con el segundo que voy a mencionar porque van en orden, o con, nosotros le llamamos el B o el D, yo les voy a decir cuál es el B y cuál es el D. Entonces el B es que cada ataque debe durar entre 4 y 72 horas, con o sin terapia. O sea, independientemente de que te tomes el paracetamol, el ketorolaco o lo que te tomes, duran entre 42 y ujú, 72 horas. Si duran menos, si duran más, ojo, puede ser no, ¿no? Debe ser, como claro. mencionamos, unilateral, pulsátil, de intensidad moderada severa, o sea, aquí no aplica el leve de me duele poquito, eso no es migraña, ¿no? Sí, no. Puede estar causado Ujú. o agravado por la actividad física o rutinaria, ya sea subir escaleras, correr, agacharse, etcétera. Y la presencia de algunos síntomas como náusea y vómito y la fotofobia y la sonofobia. Y algo muy importante es que la cefalea no se atribuya a otra enfermedad, porque si estás hablando de alguien que tiene, me voy a ir muy a los extremos, pero un tumor cerebral, pues no vas a decir es migraña, ¿no? No, claro. Entonces no se debe asociar a ninguno de estos. Y cuando hablamos de los criterios de una migraña con aura, es que el aura debe estar presente, debe haber síntomas visuales que deben ser Ujú. completamente reversibles. Esto también es súper importante, es decir, los pacientes pueden ver lucecitas, así de veo chispitas de colores, pero eso, o sea, se van a quitar. Si no son reversibles, esto no es un signo de migraña. Y estos son, los llamamos signos positivos, pero también puede haber signos negativos, como el que, o sea, hay pacientes que pueden perder la visión momentáneamente. Sí,
Entonces, Es el cierto que eso. pierdan la visión no quiere decir que se estén quedando con alguna discapacidad, este, No. em, iba a decir auditiva, oftálmica, ¿no? No, es Sí, totalmente no, es así. reversible. Debe haber Y síntomas. normalmente es monocular, ¿no? Ajá. O es Aquí sí Ok, puede, aquí, ajá. aquí sí no está que sea como uni o bi, pero sí Ok, generalmente solo de un ojo, ¿no? Debe correcto. haber síntomas somatosensoriales, puede haber incluso disfasias transitorias, pero o sea, todo lo que sucede aquí son reversibles. Y lo mismo debe haber al menos de algunos criterios y que cada aura, eso es muy importante, dure más de 5 minutos, pero menos de una hora. O sea, es decir, si veo Ok, lucecitas, sí puede durar más de 5 minutos, pero debe durar menos de una hora. Si ya duró más de una hora, hay que investigar la causa, o sea, tener como un foco rojo de, ¿no? correcto. Y ya de ahí, pues nos podemos derivar a muchos otros tipos de migraña. O sea, la aura típica sin cefalea, o sea, pueden tener aura sin cefalea, la migraña hemipléjica, que esta generalmente es familiar, hemipléjica esporádica, de tipo basilar. Esto ya es muy, muy específico, pero digo, hoy vamos a hablar en general de la migraña para que todos los pacientes que Ujú. nos oigan sepan que tienen un tratamiento tanto de prevención como de rescate y que hay procedimientos intervencionistas que podemos ayudarles a quitar el dolor de manera súper rápida y efectiva. Correcto. Oye, y preguntan, aquí que si la migraña tiene cura. Fíjate que no es una cura como tal, o sea, no es como Ujú. eh, una, una faringitis bacteriana que si me tomo cierto antibiótico, ya, se me va a Así es. quitar. No, es una enfermedad crónica. Entonces, vamos a Ujú. vivir con la migraña. Lo que sí podemos hacer, o sea, si una vez que tú ya tienes el diagnóstico de migraña, pues desafortunadamente ese diagnóstico ya va a estar ahí de por vida. Lo que sí puede suceder es que no tengas episodios durante muchísimo tiempo Ujú. con todas las recomendaciones o tratamiento que se da. Existe tratamiento farmacológico de prevención y entonces puedes evitar que recurran estos episodios. Pero una cura como tal no la hay. No, claro. Ujú. Así es. Sí, de hecho, a veces la ventaja estos pacientes que tienen ahora, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que mi papá antes padecía mucho de migraña. Bueno, tenía muchos episodios bastante constantes o continuos. Entonces, él era de los que, la común, ¿no? Las lucecitas. Entonces, cuando él veía la lucecita, ya la veía con un solo ojo. Sí, Decía, híjole, ya me va a dar migraña. Entonces, en ese momento agarraba, se tomaba la pastilla y probablemente le dolía, pero ya muy poco. Y ya a lo mejor como que medio lo controla. En el caso, por ejemplo, de mi esposa, ella cuando le va a dar fuerte, o bueno, generalmente su tipo ahora es la ceguera, y es ceguera monocular. Entonces al principio pues sí se asustaba, ¿no? Decía, bueno, cuando no sabía, pues se asustó y decía, bueno, ya me estoy claro, quedando ciego, ¿qué sucede? Hasta tomografía se tomaba, o sea, es como que, ¿qué está pasando, no? Ya pensábamos, bueno, ella pensaba en su momento, no, no, ya es esclerosis o ya algo mucho más grave, ¿no? Digo, afortunadamente no, pero sí son como episodios bastante alarmistas y que sí te puede sacar un susto tremendo. Entonces digo, para que lo tomen en cuenta los que nos estén escuchando, porque bueno, revísense, ¿no? Y vayan a checar qué es lo que es antes de pensar en algo mucho más de alto impacto. claro, eso es súper Mm. importante. Y fíjate que, o sea, sí, si es la primera vez, pues hay que estudiarlo y no hay que, o sea, hay que ir con un experto para que, Así es. si ha pasado que a veces alguien dice es migraña y es un evento vascular cerebral, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. estamos en problemas. O al revés, o sea, que te puedes alarmar muchísimo y solo de verlo e interrogarlo, estás hablando de una migraña. Pero bueno, o sea, hay Claro. mucho tratamiento ya una vez diagnosticado, mucho tratamiento de prevención y podemos identificar factores desencadenantes. Esto también es muy importante para la gente que lo padece. El factor más Ujú. importante que nos causa la migraña, adivina cuál es. El estrés, supongo. 100%. O sea, vivimos en una sociedad Sí, estresada sí, sí. y, pues, y el
primer factor es el estrés, ¿no? Y entonces Claro, es como una bolita de nieve que no se acaba, porque el segundo factor desencadenante, de los más importantes, es la alteración del sueño. Entonces, estamos estresados, no dormimos porque estamos estresados y entonces nos da la migraña y ya no dormimos porque nos dio la migraña. O sea, es una bola de nieve de la que no salimos. Pero existen claro. No, y también... de hecho, perdona, perdóname, no, sigue, sigue, No, sigue. dime. Ah, no, de hecho te voy a dar un dato y que es bueno que lo sepan porque sí afecta, por supuesto, a la productividad laboral. Normalmente, en México, hablo de los mexicanos, en promedio, un empleado con migraña se ausenta, fíjate, 1.4 días al año Sí, y cerca del 85% han percibido una disminución en su productividad laboral. Entonces, pues bueno, por supuesto que como dices, es una bola de nieve, tu trabajo te estresa y sigues, obviamente tenías que ir a trabajar y por supuesto que esto va a desencadenar que este problema no se solucione, en ¿no? Y efecto. por supuesto, digo, esto es en general, ¿no? No creo que solamente en México, sino esto puede ser a nivel mundial. Digo, esto no tengo el dato, pero al menos en México así es como tú lo mencionas. Sí, o sea, hay muchísimos factores, pero bueno, el estrés es de nuestros principales o el principal. La alteración del sueño, Ujú, la menstruación ujú. por cambios hormonales, la menstruación, entonces son mujeres que ya sabemos que mes a mes van a tener este tipo de episodios y se puede controlar. Fíjate que un factor de riesgo que es muy común y no está como tan estudiado o tan identificado es la exposición al sol y cambios atmosféricos. Ok. Entonces, si te vas de viaje, suelen desencadenarse ahí algunas situaciones. El esfuerzo físico, hay Ujú, alimentos que debemos evitar o que no los pueden desencadenar, ¿no? El alcohol, la cafeína, edulcorantes, glutamato monosódico, o sea, el típico Splenda que trae todo eso, por ejemplo, no sé si se puede decir marcas, sí. ya las dije, si no me, Sí, me sí, sí. haces pit. No, no, no. Ya me desmonetiz. Nada, es cierto. No, adelante. El ayuno prolongado, o ciertos Sí. alimentos, pues eso nos da o suelen desencadenarnos el episodio de migraña. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes, explicarles siempre que sí existen tratamientos de prevención y que una vez detectándolos podemos darlos, ¿no? Por ejemplo, existen muchos medicamentos que los voy a mencionar Sí, adelante. por mencionarlos, pero sí quiero tener mucho cuidado que si los oyen, no son medicamentos que pueden generar bastantes efectos secundarios si los tomamos de manera incorrecta. Ujú. Porque pasa que escuchamos en Así. el podcast, en YouTube, en la tele o en algo así de que esto funciona, o los tomamos y no es tan sencillo, ¿no? O la tía Pero, o también, la ¿no? tía, ajá, claro. O la tía. Sí, sí, sí. Pero medicamentos como amitriptilina, venlafaxina, atenolol, naratriptán, solmitriptán, si lo tomamos de manera continua, preventiva, vamos a ayudar a que estos episodios no aparezcan. Incluso el topiramato o el valproato de sodio, todos dependiendo de la causa, pero nos van a ayudar mucho. Otra de las cosas que tenemos que tener mucho en cuenta, sobre todo en pacientes que estamos detectando que hay algo que nos los está desencadenando como obesidad, insomnio, algún paciente con alteraciones hormonales, también hay que tratarlo. Es decir, aquí no vamos, si detectamos una paciente con ovario poliquístico, que tiene las hormonas de locura, que es irregular, que sufre de Ujú, dolores ujú. menstruales y que además se le agrega la migraña, pues como que la migraña ahí está saltando y es un dato de alarma de otra cosa generalmente. Entonces, a veces Claro. lo que sucede es que arreglamos el problema de base y los episodios de migraña dejan de aparecer, ¿no? Correcto, correcto. Oye, una pregunta. ¿Hay alguna estrategia no farmacológica que se recomiende para alivio de los síntomas de migrañas? Sí, Pues sobre todo, pues, digo, también en pacientes paliativos, ¿no? Ujú. fíjate que existen muchas estrategias complementarias que se han utilizado, eh, no farmacológicas como la acupuntura, ¿no? Reflexología, masajes, todo Ok. este tipo de terapias físicas. También hay estudios e incluso hay artículos donde
Nos hablan de las actividades creativas, todo lo que se está relacionado al arte, la musicoterapia, psicodrama, em, incluso pintar, etcétera, como terapia ocupacional, nos ayuda muchísimo Ok, a disminuir los episodios de migrañas. Terapias nutricionales, está muy en boga, ¿no? Esto sí es muy importante que si lo hacen, lo hagan con un especialista, porque está muy de moda ahora que toman el famoso lactobacilo, pero que ellos lo hacen, creo que le llaman, em, híjole, no me acuerdo, pero las personas como que cultivan sus propios lactobacilos y entonces se lo ok. toman. Ahorita me acuerdo, pero tiene un nombre que lo usan y lo usan para hacer yogur y así. Al final de cuentas es microbiota, entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí hay terapias nutricionales justamente con macrobiota, con suplementos y demás que nos ayudan a disminuir. Y fíjate que también existen terapias, la medicina oriental ya sabes que siempre ayuda, el realizar como yoga, tai chi, Sí. nos ayuda muchísimo, la meditación, el biofeedback, relajación y todo lo ahora nuevo que hay de terapia holística y energética como Reiki, antroposófica, todo eso, Ujú. magnetoterapia e incluso la hipnoterapia está demostrado en algún punto que nos ayuda. Sobre todo, ¿sabes qué? Más que esté demostrado por algo fisiológico, así de, no, pues es que si hago esto me lo va a quitar, está demostrado porque disminuye los niveles de ansiedad. Sí, o sea, es que va de la mano, ¿no? O sea, y ataca pájaros de un tiro, Ujú, prácticamente. justamente. Y bueno, ya teniendo esto, em, se les da, o sea, a los pacientes se les da las recomendaciones muy generales, ¿no? A ver, vamos a iniciar tratamiento preventivo farmacológico, pero sí necesito que me ayudes a salir a caminar, a hacer alguna actividad, a cambiar tu alimentación, a bajar de peso, etcétera, a quitar algunos alimentos. Nuestros alimentos que causan como más migraña es todo lo que tenga cafeína, ¿no? Los chocolates, Sí. el vino, las nueces, pistaches, el agua de Jamaica, eh, bueno, en general todo el alcohol, pero muchísimo más el vino nos llega a causar como más episodios de migraña y todo lo que sea como con mucho conservador o con muchas especias también nos llega a causar. Y ya que Ok. vimos estas dos recomendaciones, pues ahora sí iniciamos el tratamiento, ya sea de las crisis de migraña o preventivo. Generalmente los pacientes nos llegan en crisis y tenemos que tratarlo. Todo tratamiento es individualizado, es decir, que a ti te dé migraña y a mí me dé migraña y a tu esposa le dé migraña. Los tres tratamientos pueden ser diferentes porque tenemos que saber hacer una anamnesis completamente del dolor, cómo le duele, cuánto le duele, si tiene aura, si no tiene aura, si ya tiene algún medicamento anterior, si no lo tiene, Ujú. pero debemos dar un medicamento de rescate. Y no son los típicos medicamentos de, ah, sí, un paracetamol, no, porque no se va a quitar eso. Generalmente es otro tipo de Claro. medicamentos y sí se puede acompañar de un AINE, ¿no? Pero puede haber tratamientos Ujú. específicos como los triptanes, los ergóticos o algún adyuvante, como los antieméticos, por ejemplo, ciertos antieméticos que es como se usan para el vómito, nos pueden ayudar para quitar el dolor. Y entonces, pues se los damos a los pacientes, ya que quitamos el evento el agudo, lo que debemos hacer es iniciar tratamiento preventivo, farmacológico y no farmacológico. Ujú. Y cuando son pacientes que sufren de migrañas recurrentes o que están en un episodio agudo que ya no se dio algún tratamiento o que de verdad nos está dando migraña como muchas veces a la semana, de verdad me incapacita, existen tratamientos intervencionistas como el bloqueo del nervio esfenopalatino. Quiero contarte que es una belleza. Te quita el dolor literal en segundos. Rápido, es inmediato. Sí, bloqueas el nervio,
quitas el dolor y hay dos tipos de bloqueo. Uno que se hace muy sencillo en consultorio, se puede hacer si pues estás en consultorio y en ese momento no tienes como alguna, o en el hospital que tengas como una forma de tener la imagen, este, pero lo ideal pues es hacerlo bajo imagen, ver directamente el nervio, pero el dolor se les quita, o sea, de verdad le dices al paciente, bloqueas y se les quita el dolor en segundos. Y pues, o sea, es un bloqueo neuroaxial, literal, pero nos ayuda Sí. a disminuir estos episodios. Hay pacientes que han reportado que con un solo bloqueo no han presentado crisis en un año o en 2 años, por ejemplo, y eso para los pacientes es muchísimo. Sí, claro. Oye, pero me decías que este tipo de bloqueo es específicamente algunos pacientes, ¿verdad? Pues en realidad O se pue ajá, hay muy poquitos contraindicaciones para el bloqueo del nervio senopalatino. Más bien hay okey. que detectar en qué momento son candidatos y a la mayoría se les puede hacer, o sea, son muy pocas las contraindicaciones y hay pacientes que no son tan difíciles que pueden hacerse en consultorio. O sea, este bloqueo se puede hacer muy sencillo en consultorio. Lo ideal es hacerlo, obviamente, en manos de un experto. Y también Claro. em, si es muy específico el dolor, necesitamos llegar como a cierta parte o no está cediendo ante un bloqueo no visual, se puede hacer bajo imagen y les va súper, súper bien. Pues ahí está, digo, es bueno saberlo también porque, digo, finalmente, como decíamos también, ¿no? Antes de entrar, mucha gente pues sí lo confunde como, "Ay, como que ya lo normaliza y estamos como ya, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No hay que acostumbrarnos al dolor, no es normal tener dolor. Y muchas veces decimos, bueno, es que a mí me duele la cabeza, sí, pero pues así pasa, ¿no? O así ya se me presenta por las noches y ya es normal. No, o sea, son como cuestiones que tenemos que tener en cuenta y con este tipo de tratamiento, pues es una maravilla. O sea, la verdad es que conozco yo al menos, yo creo que, no sé, yo creo que unas 7, 10 personas que padecen migraña. O sea, Sí, no, pues a veces, o sea, es mucho, o sea, es mucho, se me hace mucho, ¿no? Pues son personas que, o sea, sí ven al neurólogo y toda esta cuestión, pero a veces son muy inconsistentes, ¿no? Con el tratamiento o simplemente no van o no sé, ¿no? Depende mucho del XY factor que se presente en ese momento, pero sí son dolores, digo, a mí me ha dado yo creo que como 2 veces en mi vida y ya, o sea, no me puedo yo como catalogar o diagnosticar como con migraña, pero sí son dolores muy tremendos, o sea, exacto. son cuestiones que sí tenemos que ver. Sí, Y oye, perdóname, no, adelante. dime. No, 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 que justo son dolores que llegan a Ajá, incapacitar y que si ya no se dieron ante un fármaco, de verdad el bloqueo del nervio palatino, o sea, el nervio el sí. nervio palatino, pues también, o sea, nos da o nos son responsables de la dilatación o constricción de todos estos vasos sanguíneos, en la irritación de las estructuras y demás. Si lo bloqueamos, o sea, y que además es de la forma más sencilla, solamente con la aplicación de anestésico en la parte posterior de la nariz. Siempre les digo que si les han hecho una prueba de COVID, que a todos seguramente no las han hecho, duele Sí, muchísimo sí, sí. más, o sea, eso duele muchísimo más que el bloqueo y es muy sencillo, ¿no? Igual va así por la nariz, se aplica el anestésico y se quita, o sea, disminuye y es un procedimiento súper, súper seguro, no invasivo, de bajo riesgo, muy económico y les va súper bien. Pues qué bien, la verdad es que sí es bueno saberlo. Oye, y una pregunta, esto que hemos dicho, ¿no? Desde capítulos anteriores, que la medicina paliativa pues aborda de manera integral y distintos tópicos que rodean al paciente, ¿no? Desde la familia, etcétera, etcétera. Aquí han llegado a abordar el aspecto emocional y psicológico en pacientes con migrañas en cuidados paliativos, o sea, ¿sí aplica? Sí, fíjate que sí. Generalmente en cuidados paliativos, desafortunadamente no nos llegan este tipo de pacientes, pero cuando los llegamos Sí, a detectar, sí, sí los abordamos, obviamente, de todas las esferas,
para poder hacer una prevención. Las migrañas generalmente las vemos en las consultas de algología, donde pues solamente nos enfocamos al dolor, y cuidados paliativos pues ya nos llega otro tipo de pacientes malamente. Pero cuando llegamos a detectarlos en un paciente paliativo, o yo como paliativista la llego a detectar en un paciente algológico, se aborda inmediatamente para poder tratarlo. Ok, ok, sí, sí, sí. Oye, y otra, aquí de las preguntas que me habían dicho y se me estaba pasando, decían, cuando tengo migraña, ¿con quién tengo que acudir? ¿Con qué especialista? Digo, normalmente pues mencionamos neurólogo y siempre digo, ¿no? Que ahora con un médico paliativista también, Ah, con pero más o el, menos, ¿con quién podría, digamos, con qué? con el algólogo. Definitivamente yo digo que con el algólogo, aunque debe ser em, integral, ¿no? Generalmente no van a llegar con el algólogo a la primera, o sea, la primera vez. Llegan con el médico general generalmente los refiere al neurólogo, o sea, ahí los estudian y generalmente llegan con nosotros cuando ya son refractarios al tratamiento o ya em, pues ya hicieron todo y no se les quita o tienen muchos episodios y así. Pero si ya tienen un diagnóstico, con el algólogo definitivamente. Más que el paliativista, con el algólogo. Bueno, bueno, creo que tenemos problemas con el audio. Este, vamos a ver que entre la doctora, a ver si podemos solucionar el problema. Em, sí, la idea de esto, y una disculpa, porque no sé qué pasó con el audio, pero la cuestión es que, bueno, la estadística no miente. Y como bien decía la doctora, el estrés es el desencadenante principal. Digo, no sé si la estadística, bueno, al menos la estadística en México es irrefutable, pero, pero bueno, a nivel mundial no lo sé, pero sí en nuestro país y supongo que a nivel Latinoamérica tenemos este problema. Em, como se mencionó en la estadística, la productividad laboral disminuye, y por supuesto que no solamente en lo laboral, sino en los distintos esferas de nuestra vida, puede que esto afecte. Y lo importante también es saber identificarlo, ¿no? Y como bien escucharon, hay síntomas y signos muy específicos en los que nosotros podemos guiarnos y decir si es una migraña o no. Y la idea de identificarlo es que, bueno, ya que se realizó, se hizo este ejercicio para identificar el problema, entonces ya acudir a un tratamiento, acudir a un médico. Digamos, el deber ser es que se vaya con médico general. El médico general para lo mejor haga ciertos análisis, una exploración, una revisión general. Y bueno, pues en ese contexto, entonces decir, bueno, me parece que sí es un periodo de migraña. Incluso el mismo médico puede tratar de manejarlo o de tratarlo, pero bueno, aquí lo ideal es que el médico derive a los especialistas. En este caso puede ser el neurólogo, puede ser en este caso de la mano con el algólogo, como bien mencionaba la doctora Frida, y pues ya también puede ser a lo mejor medicina paliativa, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que sea el algólogo, como bien lo decía la doctora. Y en fin, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros tener una mejor calidad de vida. Los dolores de cabeza son muy frecuentes. Los dolores de cabeza están ahí todo el tiempo. El estrés va a estar ahí todo el tiempo. Y por supuesto los factores desencadenantes también, ¿no? Va a ser el trabajo estresante, las preocupaciones, los problemas, eh, todo lo que tiene que ver con lo familiar también, ¿no? Finalmente también la cuestión de la casa, pues es una empresa que tenemos que atender y que bueno, al final, al menos sí se hace con gusto, ¿no? Y al menos una que otra ocasión puede causar este tipo de molestias. Entonces, em,
lo ideal es eso, ¿no? Identificar la enfermedad, identificar los síntomas y que lo importante y lo mejor lo más fácil para ustedes es que esto es unilateral, es decir, un lado de la cabeza y de manera pulsátil. Entonces, esto es importante, que lo sepan y que si ustedes padecen de dolores de cabeza recurrentes, bueno, analicen qué tipo o de dolor tienen, cómo es o qué característica tiene para que ustedes puedan definir, al menos desde, pues no lo quiero decir tan feo, pero no se me ocurre otra palabra, desde la ignorancia, decir, bueno, me parece que si es pulsátil, me parece que si es así, bueno, en ese caso voy con el médico. Pero bueno, creo que no se pudo conectar la doctora Frida de nuevo, tuvo algún problema ahí. Pero bueno, prácticamente dijo lo más importante. Me parece que fue bastante claro, este, em, bastante concisa en la información. Y creo que, bueno, me parece que es importante que se mencione. Y recuerden, puede ser que estén tratando con un neurólogo y si el dolor no se quita, o con algún médico general, no lo sé, pero el dolor no se quita, pueden acudir con el alergólogo. El alergólogo finalmente es el especialista en el dolor y ¿por qué no también con un médico paliativista? ¿No? Puede que también los pueda orientar de alguna forma y puedan tener su solución que tanto buscan. Muy bien amigos, pues espero que les haya gustado el capítulo. Una disculpa porque, bueno, la doctora tuvo ahí algún problema y esperemos que les sirva mucho la información. Si no son ustedes directamente, si conocen a alguien con el problema, pues pásenle este dato, pásenle este capítulo para que puedan enriquecerse de la información que se presenta en este espacio y que por supuesto la hagan útil y si se identifican o coincide con algún problema o alguna situación que ustedes están pasando, bueno, pues entonces acudan a revisión. Que tengan excelente tarde y nos estamos escuchando en un próximo capítulo. Hasta luego.